Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Hasta dónde puede llevarnos la ambición desmedida antes de que todo se vuelva en nuestra contra? Elena, una mujer calculadora y ambiciosa, planea deshacerse de su suegra, doña Carmen, para quedarse con su fortuna. Con engaños, la abandona en una carretera solitaria, creyendo que su plan será perfecto. Sin embargo, su estrategia se desmorona cuando un camionero encuentra y rescata a doña Carmen, iniciando una investigación que sacará a la luz oscuros secretos familiares. A medida que las verdades salen a la luz, se descubren los actos ilícitos de doña Carmen, pero también las intenciones perversas de Elena. Finalmente, la ambición la lleva a enfrentar serias consecuencias legales, mientras la familia queda irreparablemente fracturada. ¿Será la avaricia un precio demasiado alto, cuando lo que realmente se pierde es mucho más valioso que el dinero? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? Adriana Vega siempre había sido una mujer de carácter firme. Desde niña había aprendido que en la vida no hay espacio para la debilidad. Criada en un hogar donde la apariencia lo era todo, pronto entendió que la sociedad no premiaba a los honestos, sino a los astutos. Sin embargo, nunca imaginó que una noche como esta definiría su destino. Mientras ajustaba el espejo retrovisor del lujoso auto negro que pertenecía a su esposo Eduardo Beltrán, sentía una mezcla extraña de emociones. Determinación y, sí, un leve asomo de culpa que se negaba a reconocer. Todo esto es culpa de ella, pensó mientras apretaba el volante con fuerza. Años soportando su veneno, su mirada de superioridad, su control sobre todo. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, mientras su mirada regresaba a Villa de los Olivos, la imponente mansión familiar. El lugar donde su vida matrimonial había comenzado con promesas de amor eterno, pero que se había convertido en un campo de batalla silencioso, dominado por la presencia sofocante de doña Estrella Morales, la madre de Eduardo. La anciana no había perdido oportunidad de recordarle a Adriana que nunca sería suficiente. Eduardo merece a alguien mejor, decía con frecuencia, sus ojos fríos juzgando cada movimiento de su nuera. Pero hoy, todo eso cambiaría. Con un suave rugido, el motor del auto cobró vida y Adriana condujo por las serpenteantes calles arboladas del exclusivo barrio en Córdoba. A su lado, doña Estrella, ajena a lo que estaba por suceder, observaba el paisaje urbano con una expresión de desconcierto. «Adriana, querida», comenzó la anciana, su voz temblorosa rompiendo el silencio del auto. «¿A dónde me llevas a estas horas?» Adriana tragó saliva, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es una sorpresa, doña Estrella», respondió con una dulzura falsa que sabía que no engañaría a su suegra. «Un paseo para que respire aire fresco. El médico dijo que le haría bien salir un poco». Pero la anciana frunció el ceño, sus ojos grises llenos de desconfianza. «No me siento bien. Quizás deberíamos regresar a casa», insistió, ajustando el chal sobre sus hombros delgados. Adriana ignoró el comentario, concentrándose en la carretera que se extendía frente a ella. Cada kilómetro que avanzaban la acercaba más a su destino, un lugar que había elegido cuidadosamente para asegurarse de que nadie las encontraría. Los edificios de la ciudad dieron paso a colinas cubiertas de una tenue neblina, y el aire se volvió más frío a medida que el auto ascendía por un camino poco transitado. Dentro del auto, el silencio era pesado, roto
solo por el leve tintineo de las pulseras de oro que doña Estrella llevaba en su muñeca. Adriana sintió un nudo formándose en su estómago, pero se negó a permitir que la duda la detuviera. «Esto no es el camino al parque», dijo finalmente la anciana, su voz cargada de sospecha. Adriana apretó el volante, sus nudillos blancos por la tensión. «Es un desvío», respondió sin apartar la mirada de la carretera. «Pensé que sería agradable llevarla a un lugar más pintoresco». Pero la voz de la anciana se alzó, ahora llena de pánico. «Quiero regresar a casa ahora mismo», exigió. Adriana frenó bruscamente, deteniéndose en el camino de las sombras, una carretera desierta que serpenteaba entre campos oscuros. Apagó el motor y se giró hacia su suegra, dejando caer la máscara de amabilidad que había llevado hasta ese momento. «Escúcheme bien, vieja bruja», dijo con una voz baja, pero cargada de veneno. «Se acabó. Durante años he soportado tus manipulaciones, tus insultos, cómo controlas a Eduardo con tu dinero, pero todo eso termina hoy». Doña Estrella, sorprendida por el repentino cambio en su nuera, intentó retroceder, presionándose contra la puerta del auto. «¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca?» Adriana soltó una carcajada amarga, una risa que no contenía alegría alguna. «¿Loca? No, por primera vez en años estoy pensando con claridad», respondió. «Por fin me libraré de ti». Con movimientos rápidos, Adriana salió del auto y rodeó el vehículo, abriendo la puerta del copiloto de un tirón. «Bájese», ordenó, su voz cortante como un cuchillo. La anciana se aferró al asiento temblando. «No puedes hacer esto. Eduardo nunca te lo perdonará. Irás a la cárcel». Adriana se inclinó, acercando su rostro al de su suegra hasta que sus narices casi se tocaban. «¿Eso cree? Nadie va a creerte. Solo serás una anciana senil que se perdió durante un paseo». Con un tirón brusco, sacó a doña Estrella del auto. La anciana tropezó, cayendo en el suelo polvoriento. Intentó levantarse, pero sus piernas temblorosas no la sostenían. «¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme», gritó, pero sus palabras se perdieron en la inmensidad de la noche. Adriana, con una sonrisa cruel, la observó desde arriba. «Puede gritar todo lo que quiera», dijo, su voz fría como el viento que soplaba entre los árboles. «Nadie la escuchará aquí». Adriana regresó al auto, cerrando la puerta de un golpe. Mientras arrancaba el motor, echó un último vistazo a la figura temblorosa de su suegra en el retrovisor. No había marcha atrás. Adriana apretó el acelerador mientras el paisaje desolado del camino de las sombras desaparecía tras ella. El silencio en el auto era abrumador, pero no podía permitirse que sus pensamientos la traicionaran. Encendió la radio y por un capricho del destino comenzó a sonar una melodía alegre. La ironía de aquella canción la hizo esbozar una sonrisa amarga. «Perfecto», pensó, mientras ajustaba el volumen, intentando ahogar los gritos de su conciencia. Sin embargo, por mucho que lo intentara, los recuerdos de lo que acababa de hacer seguían repitiéndose en su mente como un eco incesante. En el retrovisor, todavía podía visualizar la figura frágil de doña Estrella Morales, encorvada y sola en medio de la carretera. «Es lo mejor para todos», se dijo a sí misma, aunque sabía que esa afirmación no convencía a la pequeña voz de su interior que le pedía detenerse. Pero ya no había marcha atrás. Había planeado todo con demasiada precisión como para que las dudas arruinaran su ejecución. Mientras conducía hacia Córdoba, su teléfono vibró en el asiento del copiloto, sobresaltándola. El nombre de Eduardo Beltrán apareció en la pantalla. Adriana respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón antes de contestar. «Hola, cariño», dijo con un tono dulce y calmado.
aunque sentía que la garganta se le cerraba. «Adriana, ¿cómo están las cosas? ¿Y mamá?», preguntó Eduardo desde el otro lado de la línea. Su voz era cálida, llena de afecto, lo que solo intensificó la punzada de culpa que Adriana intentaba reprimir. «Oh, todo está bien», respondió, esforzándose por mantener su voz firme. «Tu madre está descansando ahora. Salimos a dar un paseo esta tarde, pero quedó agotada». «Me alegra saber que la estás cuidando bien», comentó Eduardo, su tono lleno de gratitud. «No sé qué haríamos sin ti». Las palabras de su esposo fueron como un cuchillo en el pecho de Adriana. Por un breve instante consideró confesarlo todo, pero enseguida descartó esa idea. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Yo también te amo», murmuró antes de colgar. Cuando llegó a Villa de los Olivos, ya había ensayado mentalmente cada palabra, cada gesto. Su actuación debía ser perfecta. Entró en la casa con pasos apresurados y llamó a Rosa Muñoz, la ama de llaves, con voz temblorosa. «¿Has visto a doña Estrella?», preguntó, dejando que un toque de alarma se reflejara en su tono. Rosa apareció desde la cocina secándose las manos en el delantal. «No, señora Adriana. Pensé que estaba con usted». Adriana llevó una mano al pecho, fingiendo una expresión de preocupación creciente. «Oh, Dios mío. Salimos a dar un paseo, pero me pidió que la dejara en el parque para encontrarse con unas amigas. Dijo que tomaría un taxi de vuelta, pero ya debería estar aquí». El rostro de Rosa se llenó de inquietud. «Eso no suena propio de doña Estrella. Siempre avisa si va a salir». Adriana asintió rápidamente, su voz quebrándose. Lo sé. Estoy empezando a preocuparme. ¿Y si le pasó algo?» Rosa palideció visiblemente. «Señora, deberíamos llamar a la policía», sugirió con voz firme. Adriana dudó, fingiendo deliberar. No. Quizás estoy exagerando. Esperemos un poco más. Si no aparece en una hora, entonces llamaremos». Rosa asintió con cierta vacilación, aunque su expresión dejaba claro que no estaba del todo convencida. «Como usted diga, señora. Estaré en la cocina si me necesita». Una vez sola, Adriana dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Todo iba según lo planeado. La primera parte de su plan estaba funcionando a la perfección. Subió al estudio de Eduardo y se sentó frente al imponente escritorio de caoba. Abrió el cajón superior y sacó una carpeta gruesa que contenía todos los documentos legales de doña Estrella. El testamento, los poderes notariales, las cuentas bancarias. Con dedos ansiosos comenzó a revisarlos, sus labios curvándose en una sonrisa mientras imaginaba el futuro que la esperaba. Sin embargo, un sonido inesperado la hizo saltar. El timbre de la puerta resonó en el silencio de la casa. Adriana guardó rápidamente los papeles en el cajón y se dirigió a la entrada. Al abrir, se encontró con Gabriela Ortega, la vecina curiosa que siempre estaba al tanto de todo. «Adriana, querida», dijo Gabriela, con una sonrisa que no ocultaba su intención de cotillear. «Vi que llegaste sola. ¿Dónde está doña Estrella?». Adriana tuvo que morderse la lengua para no expresar su irritación. «Oh, Gabriela, justo estaba por llamarte. Estoy un poco preocupada», comenzó, dejando que su voz temblara ligeramente. «Salimos a dar un paseo esta tarde, pero ella quiso quedarse en el parque. Me dijo que tomaría un taxi de vuelta, pero aún no ha regresado». Los ojos de Gabriela se iluminaron, saboreando el jugoso chisme que acababa de recibir. «Eso no suena nada bien», comentó fingiendo preocupación.
¿Quieres que te ayude a buscarla? Eres muy amable, respondió Adriana forzando una sonrisa. Pero aún no. Voy a esperar un poco más antes de alarmar a todos. Después de despedirse de Gabriela, Adriana cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. Las cosas estaban yendo bien, pero sabía que cada vez sería más difícil mantener la fachada. Las horas pasaron con lentitud. Adriana alternaba entre fingir llamadas preocupadas a amigas de doña Estrella y mirar ansiosamente por la ventana, esperando no ver ningún coche patrulla. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, decidió que era momento de dar el siguiente paso. «Rosa», llamó, permitiendo que su voz se quebrara con un llanto fingido. «Llama a la policía. Doña Estrella ha desaparecido». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una carretera solitaria, un camión se detenía junto a una figura encorvada y temblorosa. El motor del camión rugió suavemente mientras se detenía junto a la figura encorvada de doña Estrella Morales. Desde el asiento del conductor, Tomás Delgado, un hombre robusto con un rostro curtido por años de trabajo en la carretera, bajó rápidamente al ver la frágil condición de la anciana. «¡Señora!», llamó con voz fuerte y preocupada. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». Doña Estrella levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas de alivio, se encontraron con los del camionero. «Oh, gracias al cielo», murmuró con la voz quebrada por el miedo y la fatiga. «Por favor, ayúdeme. Mi nuera me dejó aquí». Las palabras salieron entrecortadas, pero el dolor detrás de ellas era inconfundible. Tomás se inclinó hacia ella, incrédulo. «¿Su nuera la dejó aquí? ¿Así, en medio de la nada? Eso es inhumano». Mientras ayudaba cuidadosamente a la anciana a subir al camión, trató de mantener la calma, aunque la indignación ya comenzaba a hervir dentro de él. «No se preocupe, señora», dijo con determinación mientras cerraba la puerta del pasajero. «La llevaré al hospital más cercano. Y no se preocupe, esa mujer no se saldrá con la suya». Mientras el camión avanzaba lentamente por la carretera desierta, el sonido del motor parecía traer consuelo a doña Estrella, quien, aunque débil, comenzó a contarle a Tomás los detalles de lo ocurrido. «Ella lo planeó todo», dijo, mirando fijamente las sombras que se extendían en el horizonte. «Adriana quería mi herencia. Pensó que si me dejaba aquí, desaparecería para siempre». Tomás negó con la cabeza, apretando el volante con fuerza. «Es increíble lo que algunos están dispuestos a hacer por dinero», murmuró, más para sí mismo que para la anciana. «No se preocupe, señora. Usted está a salvo ahora, y nos aseguraremos de que esa mujer pague por lo que hizo». Mientras tanto, en Villa de Los Olivos, Adriana Vega estaba ofreciendo la actuación de su vida. Rodeada de vecinos preocupados y policías que tomaban notas, fingía sollozar desconsoladamente. «No entiendo», dijo entre lágrimas, su voz temblando de angustia. «¿Cómo pudo desaparecer así? Ella nunca haría algo como esto». Su habilidad para manipular las emociones era casi perfecta y por momentos incluso ella misma parecía convencida de su papel como la nuera devastada. El detective Pablo Cervantes, un hombre de mirada cansada pero aguda, observaba cada movimiento de Adriana mientras anotaba en su libreta. «Señora Vega», comenzó, con un tono que no dejaba espacio para dudas, «necesito que me cuente exactamente qué pasó hoy. Cada detalle es importante». Adriana asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda cuidadosamente doblado. «Bueno, como le dije, salimos a dar un paseo después del almuerzo», comenzó, ajustando su tono para sonar lo más convincente posible. «Mi suegra insistió
en que la dejara en el Parque Central. Dijo que iba a encontrarse con unas amigas para tomar el té. Me pidió que no la esperara, que tomaría un taxi de regreso. El detective arqueó una ceja, sin apartar la mirada de su libreta. ¿Y usted simplemente la dejó allí?, preguntó, su tono cargado de escepticismo. Adriana fingió vacilar, permitiendo que una expresión de culpa se reflejara en su rostro. Ahora me doy cuenta de que fue un error, admitió, con la voz rota. Pero ella parecía tan decidida. Doña Estrella puede ser muy obstinada a veces. Desde un rincón de la sala, Gabriela Ortega, la vecina entrometida, intervino rápidamente. Es cierto, detective. Doña Estrella tiene un carácter fuerte, pero nunca pensamos que haría algo así. Sus palabras, aunque supuestamente de apoyo, parecían más diseñadas para añadir dramatismo a la situación. El detective Cervantes asintió lentamente, procesando la información. ¿Han contactado con esas supuestas amigas?, preguntó sin perder de vista a Adriana. Lo intenté, respondió ella, permitiendo que su voz temblara ligeramente. Pero nadie sabe nada de ella. Es como si se hubiera desvanecido. En ese momento, el teléfono de Adriana sonó, interrumpiendo el interrogatorio. Al ver el nombre de Eduardo Beltrán en la pantalla, permitió que la angustia invadiera su voz mientras contestaba. «Ricardo», exclamó, llamándolo por su primer nombre. «Oh, Dios mío, tienes que volver. Tu madre ha desaparecido». Al otro lado de la línea, la voz de Eduardo sonaba confusa y alarmada. «¿Qué? Adriana, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que mamá ha desaparecido?» Adriana procedió a relatarle una versión emocionalmente cargada de los eventos, entre sollozos y respiraciones entrecortadas. «No sé qué hacer», dijo, dejando que su voz temblara justo lo suficiente para parecer auténtica. «Calma, amor», respondió Eduardo, aunque su propia voz reflejaba la tensión que sentía. «Tomaré el primer vuelo de regreso. Mientras tanto, haz todo lo que la policía te pida. Vamos a encontrarla». Adriana colgó y se volvió hacia el detective Cervantes, permitiendo que una máscara de preocupación se dibujara en su rostro. «Mi esposo está tomando el primer vuelo de regreso. Estará aquí lo antes posible», informó con un tono que sugería desesperación. El detective asintió, pero su expresión seguía siendo inescrutable. «Bien, señora Vega, necesitamos registrar la casa. ¿Nos da su permiso?» Por un momento, el pánico atravesó a Adriana. ¿Habría dejado alguna evidencia?, pensó rápidamente. Pero, recuperando la compostura, respondió con aparente sinceridad. «Por supuesto, detective. Hagan lo que sea necesario para encontrar a mi suegra». Mientras los policías comenzaban a recorrer Villa de los Olivos, Gabriela Ortega se acercó a Adriana, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y curiosidad malsana. «Adriana, querida», susurró, «¿crees que doña Estrella podría haber, ya sabes, perdido la cabeza? A su edad, a veces pasan estas cosas». Adriana fingió estar horrorizada, llevando una mano al pecho. «Gabriela, ¿cómo puedes decir algo así? Doña Estrella está en perfectas condiciones mentales». «Oh, por supuesto», se apresuró a decir Gabriela, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencida. «Solo pensaba, bueno, con todo ese dinero quizás alguien podría...» «No sigas», interrumpió Adriana, dejando que su voz temblara con indignación. «¿Estás insinuando que alguien podría haberle hecho daño?». La conversación fue interrumpida por el regreso del detective Cervantes. «Señora Vega», dijo con un tono firme, «¿podría mostrarme la habitación de doña Estrella?». Adriana asintió, guiando al detective por las escaleras de mármol,
sus pensamientos corriendo a toda velocidad mientras trataba de mantenerse un paso adelante. Al cruzar el umbral de la lujosa suite de doña Estrella Morales, Adriana Vega sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación estaba tan impecable como la había dejado esa misma mañana, pero ahora parecía impregnada de una sensación opresiva, como si las paredes susurraran secretos que podrían destruirla. El detective Pablo Cervantes caminaba con pasos firmes, sus ojos entrenados inspeccionando cada detalle. ¿Notó si faltaba algo cuando doña Estrella salió hoy? ¿Ropa, joyas, documentos importantes?, preguntó, sin apartar la vista del tocador. Adriana, luchando por mantener la compostura, fingió pensar por un momento. No que yo sepa, respondió intentando sonar segura. Pero, para ser honesta, no entré aquí después de que salimos. Las palabras salieron con un temblor casi imperceptible que esperaba que el detective no notara. Cervantes se inclinó hacia el tocador, observando detenidamente los frascos de medicamentos dispuestos con precisión. ¿Qué medicación toma doña Estrella?, preguntó sin levantar la mirada. Adriana se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Lo usual para alguien de su edad, dijo con un tono casual. Para la presión, el corazón... No recuerdo los nombres exactos. El detective asintió anotando algo en su libreta. ¿Y llevaba toda su medicación con ella cuando salieron? La pregunta golpeó a Adriana como una descarga eléctrica. No había considerado ese detalle. Yo... no estoy segura... tartamudeó. Supongo que sí. Doña Estrella es muy cuidadosa con sus medicinas. Antes de que Cervantes pudiera formular otra pregunta, el teléfono de la habitación sonó, rompiendo el tenso silencio. Adriana dio un pequeño salto mirando al detective, quien asintió, indicándole que respondiera. Con manos temblorosas, levantó el auricular. ¿Diga?, preguntó, su voz traicionando su nerviosismo. ¿Señora Vega?, sonó una voz masculina desconocida al otro lado de la línea. Soy el doctor Mendoza, del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Tenemos aquí a una paciente que dice ser doña Estrella Morales. Afirma ser su suegra. Por un momento, Adriana sintió que el tiempo se detenía. Su mente trabajaba frenéticamente para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible?, pensó, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Todo su plan, cuidadosamente elaborado, parecía desmoronarse frente a sus ojos. ¿Señora Vega? ¿Sigue ahí?, insistió el doctor Mendoza, mientras la mirada penetrante del detective Cervantes se fijaba en ella como si pudiera leer sus pensamientos. Adriana se obligó a responder. Sí, estoy aquí, dijo, esforzándose por mantener la calma. ¿Dice que tienen a doña Estrella? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? La paciente está estable, pero deshidratada y algo confundida, explicó el médico con un tono profesional. Fue traída por un camionero que la encontró en la carretera. El corazón de Adriana dio un vuelco. Tomás Delgado. Ese hombre, pensó, sintiendo una ola de rabia mezclada con desesperación. Señora Vega, continuó el médico, debo informarle que la paciente ha hecho algunas acusaciones bastante serias. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Adriana. Con un esfuerzo sobrehumano mantuvo la compostura. ¿Acusaciones?, preguntó intentando sonar confundida. No entiendo, doctor. ¿Qué tipo de acusaciones? El doctor Mendoza hizo una pausa incómoda antes de responder. Preferiría no discutir esto por teléfono. ¿Podría venir al hospital lo antes posible? Por supuesto, respondió Adriana, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. Iremos de inmediato. Al colgar, se encontró con la mirada inquisitiva del detective Cervantes.
Buenas noticias, señora Vega, dijo con una voz calculadamente neutral. ¿Han encontrado a doña Estrella? Adriana asintió lentamente, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. Está en el hospital Nuestra Señora del Carmen, confirmó, intentando que su voz sonara tranquila. ¿En el hospital? ¿Qué le ha pasado?, preguntó el detective, su tono dejando claro que no se conformaría con respuestas vagas. No lo sé con certeza, mintió Adriana. El médico no dio muchos detalles por teléfono, solo dijo que está estable pero confundida. Cervantes asintió, aunque sus ojos no dejaron de escrutar el rostro de Adriana. Bien, vamos al hospital entonces. Y señora Vega, creo que sería prudente que me acompañe en mi auto. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Adriana. ¿Acaso el detective sospechaba algo? Por supuesto, detective, respondió, esforzándose por mantener una sonrisa. Lo que sea necesario para ayudar a mi querida suegra. Mientras descendían las escaleras de mármol, Adriana vio a Rosa Muñoz, el ama de llaves, parada al pie de las mismas. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y algo más. ¿Sospecha? Rosa, dijo Adriana con voz temblorosa. Han encontrado a doña Estrella. Está en el hospital. Por favor, prepara algunas de sus cosas. Ropa limpia, sus medicinas. Rosa asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Adriana, como si intentara leer algo en su expresión. Sí, señora. Me alegro de que doña Estrella esté a salvo, respondió, aunque su tono contenía una nota de duda que no pasó desapercibida para Adriana. Antes de salir, Adriana se detuvo frente al espejo del recibidor. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer al borde del colapso. Todo depende de lo que suceda en las próximas horas, se dijo, respirando profundamente antes de seguir al detective hacia el auto. El viaje al hospital fue una tortura. Adriana sentía la mirada de Cervantes clavada en ella, como si pudiera ver a través de su fachada. Intentó mantener una conversación casual, pero cada palabra se sentía forzada, pesada, como si el aire mismo conspirara contra ella. «Detective», dijo finalmente, buscando desviar la atención. «¿Cree que doña Estrella podría haber sido víctima de algún delito?» Cervantes la miró de reojo, sus labios curvándose apenas en una sonrisa tensa. «Es demasiado pronto para sacar conclusiones, señora Vega», respondió. «Pero le aseguro que llegaremos al fondo de esto». Al llegar al hospital, Adriana sintió que las piernas le flaqueaban. Cada paso hacia la entrada parecía pesar toneladas. En la recepción, el doctor Mendoza los esperaba con una expresión grave. «Señora Vega, detective, por favor, síganme», dijo, guiándolos hacia la habitación donde doña Estrella esperaba. Mientras caminaban por los pasillos asépticos del Hospital Nuestra Señora del Carmen, Adriana Vega sentía que cada paso la acercaba más a su perdición. Las luces fluorescentes iluminaban su rostro pálido y el eco de sus tacones resonaba en las paredes blancas, como un inquietante presagio de lo que estaba por venir. El detective Pablo Cervantes caminaba a su lado, silencioso, pero su presencia pesaba sobre ella como una sombra constante. Antes de entrar, comenzó el doctor Mendoza, deteniéndose frente a una puerta marcada con el número 208. «Debo advertirles que la paciente está bastante alterada. Ha estado haciendo acusaciones preocupantes». Las palabras del médico cayeron sobre Adriana como un balde de agua fría. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el bolso sobre su hombro. Este era el momento de la verdad. Con un último suspiro, empujó la puerta y entró en la habitación. La imagen que la recibió fue como un golpe al estómago.
Doña Estrella Morales, sentada en la cama, parecía una figura rota, pero sus ojos, aunque cansados, estaban cargados de determinación. Al verla, la anciana se enderezó y su expresión se endureció. «¿Usted?», exclamó con una voz temblorosa pero firme, señalando a Adriana con un dedo acusador. «Es ella. Es la que me dejó allí, sola para morir». Horas antes de la confrontación en el hospital, el comedor de Villa de los Olivos estaba sumido en un silencio tenso. La larga mesa de caoba, que normalmente era escenario de cenas animadas, se había transformado en un campo de batalla emocional. Adriana, sentada en la cabecera, jugueteaba nerviosamente con su copa de vino, sus dedos trazando círculos sobre el cristal, mientras sus ojos recorrían ansiosamente los rostros de los presentes. En el otro extremo de la mesa, Eduardo Beltrán, su esposo, parecía una sombra de sí mismo. Habitualmente jovial y sereno, su rostro ahora estaba marcado por líneas de preocupación. Había llegado apenas unas horas antes, exhausto por el vuelo apresurado desde Madrid y conmocionado por los eventos recientes. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró finalmente, rompiendo el pesado silencio. «¿Cómo pudo mamá simplemente desaparecer así?». Su voz era un eco de la confusión y el miedo que todos sentían. Adriana, preparándose para continuar con su farsa, respondió con un tono cargado de preocupación fingida. «Lo sé, cariño, es incomprensible, pero la policía está haciendo todo lo posible por encontrarla». Desde un lado de la mesa, Gabriela Ortega, la vecina entrometida que había insistido en quedarse para apoyar a la familia, soltó un suspiro dramático. «Pobre doña Estrella», dijo con teatralidad. «A su edad, ¿quién sabe qué peligros podría estar enfrentando?». Adriana tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. La presencia de Gabriela era lo último que necesitaba en ese momento. «Gracias por tu preocupación, Gabriela. Estoy segura de que aparecerá pronto», respondió, esforzándose por mantener un tono cordial. De repente, Eduardo se levantó de su asiento, su silla raspando contra el suelo de mármol con un sonido agudo. «No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada», declaró, su voz cargada de frustración. «Voy a salir a buscarla yo mismo». «Eduardo, no», exclamó Adriana, levantándose también. «La policía dijo que lo mejor era esperar aquí por si hay noticias». «¡Al diablo con la policía!», gritó él, golpeando la mesa con el puño. «Es mi madre de quien estamos hablando». El sonido del timbre interrumpió la tensa discusión. Todos se quedaron congelados, intercambiando miradas. «Yo iré», dijo Rosa Muñoz, el ama de llaves, quien había estado observando silenciosamente desde un rincón. Adriana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Serían noticias de la policía? ¿O algo peor? Momentos después, Rosa regresó con el rostro pálido. «Señora Adriana, señor Eduardo, es el detective Cervantes», anunció. En el umbral de la puerta, Pablo Cervantes se encontraba con su característica expresión grave, como si estuviera cargando con el peso del mundo. «Buenas noches», dijo con voz baja y solemne. «Lamento interrumpir su cena, pero tenemos novedades sobre el caso de doña Estrella Morales». Adriana sintió que el aire se volvía más denso, dificultándole respirar. «¿La han encontrado?», preguntó, esforzándose por mantener su voz firme, aunque el pánico comenzaba a filtrarse. El detective asintió lentamente. «Sí, señora Vega. Doña Estrella ha sido localizada. Está en el hospital Nuestra Señora del Carmen». Eduardo soltó un suspiro de alivio. «Gracias a Dios», exclamó. «¿Está bien? ¿Qué le pasó?». Cervantes dudó por un momento, como si sopesara cuidadosamente sus palabras.
Está estable, dijo finalmente, pero hay algunas circunstancias preocupantes que debemos discutir. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Acaso doña Estrella había hablado? ¿Sabían todo? Antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. ¿Qué quiere decir con circunstancias preocupantes?, preguntó, intentando sonar simplemente preocupada. El detective fijó su mirada en Adriana, con una intensidad que la hizo estremecer. Señora Vega, ¿podría acompañarnos al hospital? Hay algunas preguntas que necesitamos aclarar. Tarelai. Adriana tragó saliva, consciente de que todas las miradas estaban fijas en ella. Por supuesto, detective, respondió, esforzándose por parecer colaborativa. Haré lo que sea necesario para ayudar. Mientras se preparaban para salir, Gabriela Ortega se acercó a Adriana, sus ojos brillando con una curiosidad apenas disimulada. «Oh, qué alivio que la hayan encontrado», dijo, con su tono habitual de chisme disfrazado de preocupación. «¿Quieres que me quede aquí por si llaman?» Adriana forzó una sonrisa. «No es necesario, Gabriela. Gracias por tu apoyo, pero creo que es mejor que vayas a casa. Te mantendremos informada». Con esas palabras cerró la puerta detrás de Gabriela y dejó escapar un suspiro de alivio. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El auto avanzaba silenciosamente por las calles en dirección al Hospital Nuestra Señora del Carmen, mientras una tensión insoportable llenaba el interior del vehículo. Eduardo Beltrán miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. Su rostro reflejaba preocupación, pero también algo más, una creciente sospecha. A su lado, Adriana Vega intentaba mantener la calma, pero cada kilómetro la acercaba más a lo que parecía ser su perdición. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. «Adriana, hay algo que no entiendo», dijo, sin apartar la vista del paisaje que pasaba frente a ellos. «¿Cómo es posible que mamá haya terminado en el hospital si supuestamente estaba con sus amigas?» La pregunta golpeó a Adriana como una bofetada. Por un momento, su mente se quedó en blanco, pero rápidamente comenzó a trabajar frenéticamente para encontrar una respuesta plausible. «No lo sé, cariño», dijo, esforzándose por sonar convincente. «Quizás se sintió mal y alguien la llevó. O tal vez...» Hizo una pausa deliberada, como si estuviera considerando algo. «Tal vez tuvo un episodio de confusión. Ya sabes cómo a veces se desorienta». Eduardo frunció el ceño girándose hacia ella. «Pero tú dijiste que estaba bien cuando la dejaste en el parque, ¿no?» «Estaba bien», insistió Adriana rápidamente, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Al menos, eso creí». Bajó la mirada, dejando que una expresión de culpa cruzara su rostro. «Oh, Eduardo, me siento tan culpable. Debí haberme quedado con ella». Desde el asiento delantero, el detective Pablo Cervantes observaba la interacción en silencio, su rostro impasible pero atento. Finalmente, decidió intervenir. «Señora Vega», dijo con tono profesional, «cuando lleguemos al hospital, necesitaré que me dé una declaración detallada de todo lo que sucedió hoy». Adriana asintió con rigidez, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. «Por supuesto, detective», respondió con una voz cuidadosamente modulada. «Quiero ayudar en todo lo posible». Cuando llegaron al hospital, el ambiente frío y aséptico pareció intensificar la sensación de opresión que Adriana llevaba encima. Fueron recibidos por el doctor Mendoza, cuya expresión grave no hacía más que aumentar la tensión. «Señor y señora Vega, detective Cervantes», saludó con un leve asentimiento. «Por favor, síganme».
Mientras caminaban por los pasillos iluminados por luces fluorescentes, Adriana notó cómo algunos enfermeros la miraban con sospecha. Susurros apenas contenidos flotaban a su alrededor como ecos de un juicio que aún no había comenzado. Sentía como si cada paso la acercara más al abismo. El doctor Mendoza se detuvo frente a una puerta cerrada. Antes de entrar, comenzó con tono serio. Debo advertirles que doña Estrella Morales está bastante alterada. Ha estado haciendo algunas acusaciones. Eduardo lo miró con confusión. ¿Acusaciones? ¿Qué tipo de acusaciones?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. El médico lanzó una mirada incómoda hacia Adriana antes de responder. Creo que es mejor que lo escuchen de ella misma, dijo finalmente. Pero, por favor, tengan en cuenta que ha pasado por una experiencia traumática y podría estar confundida. El corazón de Adriana latía con fuerza descontrolada mientras observaba cómo el doctor abría la puerta de la habitación. La penumbra del interior estaba iluminada solo por la tenue luz de una lámpara junto a la cama. Allí, sentada en medio de las sombras, estaba doña Estrella. Su rostro, normalmente altivo, ahora marcado por el agotamiento y el miedo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eduardo, brillaron momentáneamente con alivio. Pero cuando su mirada se dirigió hacia Adriana, todo rastro de calidez desapareció, siendo reemplazado por una furia intensa y desenfrenada. ¡Tú!, exclamó la anciana, señalándola con un dedo tembloroso. «¡Fuiste tú! ¡Intentaste matarme!». Eduardo se quedó paralizado, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. «¿Mamá? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Adriana sintió que el mundo se detenía. Este era el momento que había temido desde el principio. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mantener la compostura. «Doña Estrella», dijo con tono suave pero firme, «por favor, cálmese. Está confundida. Yo nunca haría algo así». Pero doña Estrella no se calmó. Con una fuerza sorprendente para alguien de su edad, se incorporó en la cama, sus ojos ardiendo de ira. «No estoy confundida», exclamó. «Sé exactamente lo que pasó. Me llevaste a esa carretera desierta y me abandonaste allí. Querías que muriera». Eduardo se volvió hacia Adriana, su rostro una mezcla de horror y confusión. «Adriana», comenzó con la voz temblorosa. «¿De qué está hablando mamá? ¿Es esto verdad?». Las lágrimas, reales esta vez, comenzaron a formarse en los ojos de Adriana. «Eduardo, yo no sé qué le pasa a tu madre», dijo, dejando que su voz se quebrara. «Sabes que nunca haría algo así». El detective Cervantes, que había estado observando en silencio desde un rincón, decidió intervenir. «Señora Vega», dijo con tono autoritario, «creo que es momento de que nos dé su versión de los hechos». Antes de que Adriana pudiera responder, un alboroto en el pasillo interrumpió la tensa escena. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre robusto vestido con ropa de camionero entró en la habitación. Su rostro estaba enrojecido y sus ojos brillaban con determinación. «Ahí está», exclamó señalando a doña Estrella. «Es la señora que encontré en la carretera». La habitación se llenó de caos en un instante. Eduardo exigía explicaciones, doña Estrella gritaba acusaciones, el camionero intentaba contar su historia y el detective Cervantes trataba de imponer orden. En medio de todo esto, Adriana se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su cuerpo, incapaz de reaccionar, incapaz de detener el desastre que se desmoronaba ante ella. Cada palabra pronunciada, cada mirada lanzada en su dirección, era como un golpe directo a su fachada cuidadosamente construida. Adriana Vega,
La mujer que había creído tenerlo todo bajo control, ahora veía cómo su mundo se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, frente a sus ojos. ¡Silencio!, exclamó finalmente el detective Pablo Cervantes, logrando que el caos en la habitación se disipara. La firmeza en su voz impuso orden inmediato y todos se quedaron inmóviles, expectantes. Doña Estrella Morales seguía sentada en la cama, sus manos temblorosas agarradas a las sábanas blancas, mientras Eduardo Beltrán miraba fijamente a Adriana Vega, como si esperara que ella desmintiera todo lo que había escuchado. «Señor», continuó el detective, dirigiéndose al camionero que había irrumpido en la escena, «por favor, cuéntenos exactamente lo que vio». El camionero, un hombre robusto de rostro curtido por el sol y con las manos aún manchadas de grasa, asintió nervioso. «Yo iba conduciendo por la carretera 42», comenzó, «esa que casi nadie usa porque está en medio de la nada. De repente, veo a esta pobre señora al lado del camino. Estaba desaliñada, como si hubiera estado caminando por horas. Me detuve para ayudarla y me contó una historia loca sobre que su nuera la había abandonado allí». Un susurro recorrió la habitación. Adriana sintió que todas las miradas se clavaban en ella como cuchillos. El rostro de Eduardo, marcado por la incredulidad y el dolor, la hizo estremecer. Sus labios se movieron apenas, pero las palabras que salieron fueron claras como el cristal. «Adriana, ¿es esto cierto?». Por un momento, ella consideró seguir negando todo, pero sabía que la verdad ya estaba allí, expuesta ante todos. Miró a su alrededor, viendo la furia en los ojos de Doña Estrella, la decepción de Eduardo y la mirada penetrante del detective Cervantes. Finalmente, con un suspiro de derrota, asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja, apenas un murmullo. «Es cierto». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Fue Doña Estrella quien lo rompió, con una voz cargada de veneno y resentimiento. «Lo sabía», exclamó, señalándola con un dedo tembloroso. «Siempre supe que eras una víbora. Solo te casaste con mi Eduardo por dinero». Eduardo, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, dio un paso hacia Adriana, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Por qué?», preguntó simplemente, su voz quebrada por la traición. «¿Por qué hiciste esto?». Adriana bajó la mirada, buscando una salida que sabía que no existía. Finalmente las palabras comenzaron a salir en un torrente incontrolable. «No lo entiendes, Eduardo», dijo, su voz temblorosa. «Tu madre, ella siempre me ha odiado, siempre manipulándote, controlando cada aspecto de nuestras vidas con su dinero. Yo solo quería que fuéramos libres, que pudiéramos vivir nuestras vidas sin su constante interferencia». Doña Estrella soltó una risa amarga. «¿Libres? Lo único que querías era mi dinero, desgraciada», exclamó con furia. El detective Cervantes dio un paso adelante, interrumpiendo la acalorada discusión. «Señora Vega», dijo con tono firme, «me temo que está usted bajo arresto por intento de homicidio y abuso contra una persona mayor». Mientras el detective recitaba sus derechos, Adriana sintió como si su mundo entero se desmoronara. Eduardo se apartó de ella, su rostro endurecido por la rabia y el desconsuelo. El doctor Mendoza y el camionero observaban la escena en silencio, con una mezcla de horror y fascinación. Cuando el detective le colocó las esposas, Adriana tuvo un último pensamiento irónico. «Al final, he logrado lo que quería», pensó con amargura. «He liberado a Eduardo y a mí misma de la influencia de Doña Estrella». Pero el precio había sido mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras
era escoltada fuera de la habitación, Adriana escuchó la voz quebrada de Eduardo. «Mamá, lo siento tanto. No tenía idea». Esas palabras perforaron su alma más profundamente que cualquier otra cosa. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, sellando su destino. Mientras descendía hacia su nueva realidad, Adriana se preguntó cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento crucé la línea?, pensó, mirando el suelo metálico del ascensor. ¿Había valido la pena todo esto? El detective Cervantes la observó desde un rincón del ascensor, su expresión una mezcla de lástima y desprecio. «Señora Vega», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿Tiene algo más que decir?» Adriana negó con la cabeza, demasiado agotada para hablar. Sabía que lo había perdido todo: su libertad, su matrimonio, su futuro. Y lo peor de todo era que sabía que había cavado su propia tumba. Cuando salieron del hospital, las luces parpadeantes de los vehículos policiales iluminaban la noche. A lo lejos, Gabriela Ortega, la vecina entrometida, observaba todo desde detrás de una ventana. Sus ojos estaban abiertos como platos y Adriana sabía que al día siguiente todo el vecindario estaría al tanto de su caída en desgracia. El viaje hacia la comisaría fue un borrón para Adriana. Apenas registró las luces de la ciudad pasando por la ventana del auto patrulla. Su mente seguía atrapada en la habitación del hospital, reviviendo una y otra vez el momento en que su vida se había desmoronado. En la comisaría, el proceso de fichaje fue humillante. Huellas dactilares, fotografías, preguntas interminables. Adriana respondió mecánicamente, su voz apenas un susurro. Finalmente, la dejaron sola en una celda fría y gris. Sentada en el duro banco de metal, permitió que las lágrimas fluyeran por primera vez. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de arrepentimiento. Horas más tarde, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la pequeña ventana de la celda, Adriana escuchó pasos acercándose. La puerta de la celda se abrió lentamente, revelando la figura del detective Cervantes. «Señora Vega», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Su abogado está aquí». Adriana levantó la mirada, sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Aunque sabía que su vida jamás volvería a ser la misma, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Quizás no todo estaba perdido. Quizás en medio de la oscuridad aún había una oportunidad para redimirse. Adriana Vega no recordaba haber contactado a ningún abogado. ¿Acaso Eduardo?, pensó, mientras una pequeña chispa de esperanza se encendía. Pero esa posibilidad se desvaneció casi de inmediato. No, es imposible después de lo que pasó. La puerta de la celda se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje azul marino y un maletín de cuero en la mano. Su rostro mostraba una expresión neutral, profesional, pero había un leve destello de empatía en su mirada. «Buenos días, señora Vega», dijo al entrar en la celda con pasos firmes. «Soy el abogado Javier Montero. Su vecina, la señora Gabriela Ortega, me contactó». Adriana parpadeó sorprendida. «¿Gabriela?», murmuró, más para sí misma que para el abogado. La misma Gabriela, que siempre había estado entrometiéndose en sus asuntos, ahora la estaba ayudando. «No entiendo», añadió, con un tono de incredulidad. El abogado se sentó junto a ella en el frío banco de metal, dejando el maletín a un lado. Al parecer, la señora Gabriela sintió que necesitaba ayuda urgente, y tenía razón. Miró a Adriana con seriedad, su tono adquiriendo un matiz más grave. «Señora Vega»,
Está en una situación muy delicada. Adriana soltó una risa amarga, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. Eso es quedarse corto, abogado. Lo he perdido todo, respondió con voz apagada. Montero la observó atentamente. Aún no, dijo con firmeza. Estoy aquí para asegurarme de que sus derechos sean respetados y para construir la mejor defensa posible. ¿Defensa?, preguntó Adriana alzando la mirada, sus ojos enrojecidos por el cansancio y las lágrimas. ¿Qué defensa puede haber? Yo lo hice. Abandoné a doña Estrella en esa carretera. El abogado abrió su maletín y sacó una libreta y un bolígrafo. Entiendo que confesó, dijo mientras hacía algunas anotaciones. Pero las circunstancias son importantes. Necesito que me cuente todo desde el principio y, por favor, no omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Durante la siguiente hora, Adriana relató su historia. Las humillaciones constantes de doña Estrella, su manipulación implacable y cómo controlaba cada aspecto de sus vidas con su dinero. Habló de la desesperación que había crecido dentro de ella, de las noches sin dormir, en las que la idea de deshacerse de la anciana se había convertido en una obsesión. El abogado escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales, pero sin interrumpir. Su expresión permanecía neutral, aunque había momentos en los que un destello de comprensión cruzaba su rostro. Cuando Adriana terminó, exhausta, Montero permaneció en silencio por unos instantes, sopesando la información. Señora Vega, dijo finalmente cerrando su libreta, lo que hizo es grave, no voy a negarlo, pero creo que podemos argumentar circunstancias atenuantes. Años de abuso emocional, manipulación financiera, incluso podríamos considerar un alegato de enajenación mental, temporal. Adriana lo miró, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos por primera vez desde su arresto. ¿Cree que eso podría funcionar?, preguntó con cautela. Montero asintió lentamente. Es posible, pero necesitaremos testigos que corroboren el comportamiento de doña Estrella. ¿Hay alguien que pueda hablar sobre cómo era vivir con ella? Adriana pensó por un momento. Rosa, la ama de llaves, dijo finalmente. Ella ha estado con la familia por años, y quizás algunos vecinos, aunque no sé si querrán involucrarse. Bien, respondió el abogado haciendo más anotaciones. Trabajaremos con eso, pero hay algo más que debemos discutir. Hizo una pausa, observándola con seriedad. Su esposo, Eduardo, ha intentado contactarla. El rostro de Adriana se oscureció al escuchar el nombre de Eduardo. No creo que lo haga, dijo con amargura. Debería haber visto cómo me miró en el hospital, como si fuera un monstruo. Montero la miró con compasión, pero su tono seguía siendo profesional. Entiendo, pero necesitamos saber cuál será su posición. Si decide apoyar a su madre en vez de a usted, las cosas se complicarán aún más. En ese momento se escucharon pasos acercándose a la celda. El detective Cervantes apareció en la puerta. Disculpen la interrupción, dijo con tono neutral, pero hay alguien que insiste en ver a la señora Vega. Adriana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Eduardo?, pensó, aunque la posibilidad parecía remota. Pero para su sorpresa, la persona que entró en la celda no era su esposo, era Gabriela Ortega. «¡Oh, Adriana, querida!», exclamó Gabriela corriendo hacia ella y abrazándola sorpresivamente. «¡Qué horror todo esto! No podía quedarme en casa sabiendo que estabas aquí». Adriana, aturdida por este gesto inesperado, apenas pudo murmurar un «gracias» ahogado. Gabriela se separó, mirándola con preocupación. «Siempre supe que esa vieja bruja de Estrella te estaba volviendo loca», dijo,
su voz cargada de indignación. Todos en el vecindario lo sabíamos. La forma en que te trataba, cómo manipulaba a Eduardo. Era cuestión de tiempo antes de que alguien estallara. Montero, que había estado escuchando en silencio, alzó la vista con interés. «Señora Ortega», dijo con tono medido, «¿estaría dispuesta a testificar sobre esto en el juicio?» Gabriela se enderezó, adoptando un aire de importancia. «Por supuesto que sí», respondió con firmeza. «Ya es hora de que alguien ponga las cosas en su lugar, y no soy la única. Estoy segura de que medio vecindario estará dispuesto a hablar sobre los abusos de doña Estrella». Adriana miraba a Gabriela con asombro. La mujer que siempre había considerado una entrometida molesta, ahora se había convertido en su más feroz defensora. «Gabriela», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, «no sé cómo agradecerte». Gabriela le tomó la mano, apretándola con fuerza. «No te preocupes, querida», dijo con determinación. «Todo esto va a solucionarse». «No tienes nada que agradecer, querida», dijo Gabriela Ortega con un tono tranquilizador mientras se levantaba. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y empatía. «Los vecinos nos apoyamos en los momentos difíciles. Además», añadió con un guiño malicioso, «siempre supe que había más en esta historia de lo que se veía a simple vista». El detective Pablo Cervantes, que había estado observando la escena desde un rincón de la celda, se aclaró la garganta. «Lamento interrumpir», dijo con voz firme, «pero el tiempo de visita ha terminado. Señora Ortega, tendrá que irse». Gabriela asintió, pero antes de salir, se giró hacia Adriana Vega una vez más, tomándola de las manos con un apretón fuerte. «No te preocupes, querida. Nos encargaremos de todo. Y dile a tu abogado que hable con Rosa. Esa mujer sabe más de lo que dice». Mientras Gabriela salía, el abogado Javier Montero miró a Adriana con un destello de optimismo en los ojos. «Señora Vega», dijo con tono seguro, «creo que acabamos de encontrar nuestra estrategia de defensa». Adriana asintió lentamente, sintiendo por primera vez en horas que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. El resto del día pasó como un borrón de declaraciones, papeleo y preparativos para la audiencia preliminar. Adriana se sentía exhausta, pero también extrañamente esperanzada. Por primera vez en días, había un leve destello de luz al final del túnel. Esa noche, de vuelta en su celda, los pensamientos de Adriana eran un torbellino. Reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida en las últimas 24 horas. Había pasado de ser la esposa perfecta a una criminal confesa. «¿Y ahora qué soy?», pensó, mirando las sombras que danzaban en las paredes de la celda. ¿Una víctima de las circunstancias? ¿Una mujer desesperada que cometió un error imperdonable? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. La puerta de la celda se abrió lentamente y apareció el detective Cervantes, con su habitual expresión impenetrable. «Señora Vega», dijo con una emoción contenida que Adriana no pudo identificar, «hay alguien más que quiere verla». El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser Eduardo?, se preguntó, aunque la idea parecía tan improbable como una fantasía. Sin embargo, cuando la figura alta y familiar entró en la celda, su corazón casi se detuvo. Era Eduardo Beltrán, su esposo. Por un largo momento simplemente se miraron el uno al otro. El silencio estaba cargado de todo lo que nunca se habían dicho. Finalmente, Eduardo habló, su voz apenas un susurro. «Adriana». ¿Por qué? Con esa simple pregunta, Adriana sintió que las últimas barreras dentro de ella se derrumbaban.
Las lágrimas comenzaron a correr libremente mientras intentaba articular una respuesta. «Eduardo», comenzó, con la voz rota por la emoción. «Yo lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a este extremo. Tu madre, ella me estaba volviendo loca. La forma en que nos controlaba, cómo te manipulaba, sentía que nos estaba ahogando. Yo solo quería que fuéramos libres, que pudiéramos vivir nuestras vidas sin su constante interferencia». Eduardo la escuchaba en silencio. Su rostro una mezcla de dolor, confusión y algo que Adriana no se atrevía a identificar como comprensión. Finalmente, habló, su voz quebrada por la incredulidad. «Pero intentaste matar a mi madre, Adriana», dijo, sus palabras golpeándola como una sentencia. «¿Cómo se supone que debo perdonar algo así?» Adriana bajó la mirada, incapaz de enfrentar la acusación en los ojos de su esposo. «No te pido que me perdones, Eduardo», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que entendieras por qué lo hice». Eduardo se pasó una mano por el rostro, luciendo más cansado de lo que Adriana lo había visto jamás. «No sé qué pensar, Adriana», admitió. «Una parte de mí quiere odiarte por lo que hiciste, pero otra parte recuerda cómo era vivir bajo el control de mi madre, cómo nos asfixiaba con su dinero y sus expectativas». Adriana levantó la mirada, sorprendida por su admisión. «¿Tú también lo sentías así?», preguntó con incredulidad. Eduardo asintió lentamente. «Sí, pero nunca tuve el valor de enfrentarla. Supongo que, en cierto modo, admiraba tu fuerza, tu capacidad para plantarle cara. Pero nunca imaginé que llegarías a este extremo». Adriana contuvo la respiración, esperando, temerosa de lo que Eduardo pudiera decir a continuación. Finalmente, él habló de nuevo, su voz más suave esta vez. «No puedo perdonarte, al menos no ahora. Pero tampoco puedo abandonarte. Hablaré con el abogado. Veré qué puedo hacer para ayudar en tu defensa». Adriana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo, era esperanza. «Gracias, Eduardo», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Eduardo dudó por un momento antes de tomarla. El contacto fue breve, pero para Adriana fue como un salvavidas en medio de una tormenta. «Tengo que irme», dijo Eduardo, soltando su mano. «El abogado y yo veremos qué podemos hacer». Mientras él salía de la celda, Adriana lo siguió con la mirada, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que el camino hacia cualquier tipo de redención sería largo y difícil, pero por primera vez en días sentía que no estaba completamente sola. La noche en la celda era fría y silenciosa, pero por primera vez desde su arresto, Adriana Vega no se sentía completamente sola. Recordaba las palabras de Eduardo Beltrán, su esposo. «No puedo perdonarte, pero tampoco puedo abandonarte». A pesar del peso de su culpa, esas palabras habían encendido una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Mientras yacía en la incómoda cama, sus pensamientos giraban en torno a cómo un plan que creyó perfecto se había desmoronado en cuestión de horas. Había caído en un abismo, pero de las sombras surgieron inesperados aliados. Gabriela Ortega, el abogado Javier Montero, incluso Eduardo, quien, aunque herido, no la había dejado completamente sola. Cerró los ojos y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la paz. «Mañana será un nuevo día», pensó, y con él la oportunidad de empezar a reparar el daño que causé. Se quedó dormida con esa resolución,
lista para enfrentar las batallas legales y emocionales que se avecinaban. El sol de la mañana se filtraba a través de las gruesas cortinas de Villa de los Olivos, llenando la sala de estar con un brillo cálido. Allí, Eduardo esperaba ansiosamente, su mente ocupada en recuerdos y preocupaciones. Habían pasado varias semanas desde que la tragedia sacudió a su familia. Y hoy sería el día en que Adriana regresaría a casa bajo arresto domiciliario, en espera de su juicio. Mientras miraba el reloj por enésima vez, Eduardo se pasó una mano por el cabello, ahora salpicado de canas prematuras, fruto de noches de insomnio y estrés acumulado. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa lo devolvió a la realidad. Rosa Muñoz, el ama de llaves, apareció en la puerta, con su postura impecable, pero un leve nerviosismo en sus ojos. «Señor Eduardo», dijo con su habitual calma, «la señora Adriana ha llegado». Eduardo sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Gracias, Rosa», respondió ajustándose la camisa antes de dirigirse a la entrada. Adriana apareció en el umbral, luciendo visiblemente afectada. Su rostro estaba más pálido y delgado, pero había algo diferente en su mirada. Una chispa de determinación, como si estuviera lista para enfrentar las consecuencias de sus actos. «Hola, Eduardo», dijo suavemente, deteniéndose a unos pasos de él. Eduardo la miró fijamente, su rostro reflejando una mezcla de emociones: dolor, rabia contenida, compasión y algo más profundo que ni siquiera él podía nombrar. «Adriana», respondió finalmente con un tono neutral pero cálido, «bienvenida a casa». El silencio que siguió fue incómodo, pero estaba cargado de significados. Finalmente, Adriana habló, bajando la mirada. «¿Cómo está tu madre?», preguntó en voz baja. Eduardo suspiró, pasando una mano por su rostro cansado. «Está mejorando», dijo. «Físicamente al menos. Emocionalmente, bueno, eso es complicado». Adriana asintió lentamente, sintiendo el peso de su culpa. «Lo siento tanto, Eduardo. Sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice, pero...» «No», la interrumpió Eduardo levantando una mano. Su voz era firme, pero no hostil. «No hablemos de eso ahora. Has pasado por mucho, necesitas descansar. Tu habitación está lista». Adriana levantó la mirada, sorprendida por su tono. «¿Mi habitación? Pensé que me harías dormir en el sótano», dijo, intentando aligerar el momento. Eduardo dejó escapar una pequeña sonrisa cargada de tristeza. «A pesar de todo, sigues siendo mi esposa, Adriana». Antes de que Adriana pudiera responder, el sonido del timbre interrumpió el momento. Rosa apareció nuevamente, esta vez con una expresión más seria. «Señor, es la señora Ortega. Dice que quiere ver a la señora Adriana». Eduardo y Adriana intercambiaron miradas. Gabriela, la vecina entrometida que había resultado ser una inesperada aliada, estaba de vuelta. «Hazla pasar, Rosa», dijo Eduardo con un suspiro. Gabriela entró como un torbellino, con su característico aire de importancia y sus ojos brillando con emoción. «Adriana, querida», exclamó, lanzándose hacia ella para envolverla en un fuerte abrazo. Adriana, aún incómoda, con las muestras de afecto de Gabriela, le devolvió el gesto con torpeza. «Gracias», murmuró Adriana sin saber qué más decir. Gabriela agitó una mano con despreocupación. «No hay nada que agradecer, querida. Los vecinos estamos para apoyarnos en los momentos difíciles». Luego, inclinándose hacia Adriana, bajó la voz a un tono conspiratorio. «Además, todos sabíamos que esa vieja bruja de Doña Estrella se lo tenía merecido». «¡Gabriela!»,
exclamó Eduardo visiblemente escandalizado. «Estás hablando de mi madre». Gabriela alzó las manos en señal de rendición, aunque no podía ocultar una sonrisa traviesa. «Lo siento, Eduardo, pero sabes que es verdad. La forma en que trataba a Adriana era insoportable». Adriana intervino rápidamente, su voz firme pero serena. «Eso no justifica lo que hice, Gabriela. Cometí un error terrible y debo asumir la responsabilidad». Gabriela asintió solemnemente, su tono más serio esta vez. «Por supuesto, querida. Pero no te preocupes. Todo el vecindario está dispuesto a testificar sobre cómo era vivir bajo el régimen de terror de doña Estrella». Eduardo observó a Adriana con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. «Adriana», dijo después de un momento, «si realmente estás dispuesta a asumir la responsabilidad, quizás podamos encontrar una forma de seguir adelante». Adriana lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «Gracias, Eduardo», respondió, su voz apenas un susurro. Sabía que no era un perdón, pero era un comienzo, y eso era suficiente por ahora. Gabriela, siempre oportunista, dio una palmada en el aire. «Bueno, entonces manos a la obra. Estoy segura de que el vecindario estará de tu lado». Adriana dejó escapar una pequeña sonrisa. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tendría que enfrentarlo sola. El teléfono de Eduardo Beltrán sonó inesperadamente, rompiendo la tensión que flotaba en el aire de la sala. Al mirar la pantalla, frunció el ceño, visiblemente perturbado. «Disculpen, debo atender esta llamada», dijo con voz tensa antes de salir de la habitación, dejando a Adriana Vega sola con Gabriela Ortega. Gabriela aprovechó el momento para inclinarse hacia Adriana, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «Adriana, querida, hay algo que debes saber», comenzó, con un destello de emoción en los ojos. «He estado haciendo algunas investigaciones por mi cuenta». Adriana la miró con genuina curiosidad. «¿Investigaciones? ¿Sobre qué?», preguntó, intentando comprender la repentina seriedad en el rostro de Gabriela. Gabriela echó un vistazo rápido alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escuchar. «Sobre doña Estrella y sus finanzas», confesó con voz baja. «Y créeme, he descubierto cosas muy interesantes». Antes de que pudiera continuar, Eduardo regresó a la habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban preocupación. «Es el inspector Pablo Cervantes», anunció con seriedad. «Dice que han descubierto nueva evidencia y quiere hablar con todos nosotros». El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza. «¿Nueva evidencia?», pensó, sintiendo cómo un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. ¿Qué podrían haber encontrado ahora? Horas más tarde, la elegante sala de estar de Villa de los Olivos se había transformado en una improvisada sala de interrogatorios. El inspector Cervantes estaba sentado en un sillón con su libreta abierta sobre las rodillas, mientras Eduardo, Adriana y Gabriela ocupaban el sofá. Rosa Muñoz, el ama de llaves, permanecía de pie en una esquina, con el rostro tenso y nervioso. «Gracias a todos por reunirse conmigo», comenzó Cervantes, su tono solemne y profesional. «Como les mencioné, hemos descubierto nueva información que arroja una luz diferente sobre este caso». Adriana sintió cómo su corazón se aceleraba. Había algo en la mirada del inspector que indicaba que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. «Durante nuestra investigación», continuó Cervantes, «nos llamó la atención ciertos movimientos financieros inusuales en las cuentas de doña Estrella Morales».
Eduardo se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Movimientos financieros? No entiendo. Mi madre siempre fue extremadamente cuidadosa con su dinero. Exactamente, asintió Cervantes. Por eso nos pareció extraño encontrar transferencias regulares de grandes sumas de dinero a una cuenta en el extranjero. Adriana y Eduardo intercambiaron miradas de desconcierto, mientras Gabriela, por otro lado, parecía disfrutar de la revelación. Investigamos más a fondo, continuó Cervantes, y descubrimos que esa cuenta pertenece a un hombre llamado Carlos Mendoza. ¿Les suena ese nombre? Hubo un momento de silencio antes de que Rosa dejara escapar un pequeño grito ahogado. Todas las miradas se dirigieron a ella. «Rosa», dijo Cervantes suavemente, «¿hay algo que quiera compartir con nosotros?» La mujer parecía estar luchando consigo misma, como si las palabras pesaran demasiado. Finalmente, con un suspiro resignado, habló. Carlos Mendoza es el hermano menor de doña Estrella, confesó con voz temblorosa. Eduardo se puso de pie de un salto, visiblemente alterado. ¿Qué? Mi madre no tiene hermanos, exclamó, mirando a Rosa como si buscara una confirmación que ella no podía darle. Rosa negó con la cabeza. Tiene, señor Eduardo, o al menos tenía uno. Carlos fue desheredado hace muchos años. La familia lo borró de su historia. Adriana miró a Rosa con asombro. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Rosa bajó la mirada, como si el peso de los secretos que llevaba fuera demasiado grande. He visto y oído muchas cosas a lo largo de los años, respondió con voz apagada. Cervantes asintió, haciendo anotaciones rápidas en su libreta. ¿Y sabe por qué fue desheredado este Carlos Mendoza?, preguntó dirigiéndose a Rosa. La mujer dudó por un momento antes de responder. Fue un escándalo. Hace muchos años. Carlos tenía problemas con el juego. Perdió una fortuna en los casinos y cuando el padre de doña Estrella se enteró, lo desheredó y lo echó de la familia. Eduardo se dejó caer de nuevo en el sofá, claramente aturdido. No puedo creerlo. ¿Por qué mi madre nunca me habló de esto?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Por qué estaba avergonzada?, intervino Gabriela con tono inquisitivo. ¿Y por qué fue ella quien delató a Carlos con su padre?, añadió, con un brillo de satisfacción en los ojos. Todas las miradas se volvieron hacia Gabriela, sorprendidos por la afirmación. Adriana fue la primera en reaccionar. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Gabriela sonrió ampliamente, claramente disfrutando del momento. Les dije que había estado investigando. Tengo mis fuentes, respondió con un tono casi triunfal. Cervantes se aclaró la garganta, recuperando la atención del grupo. Sea como sea, esto nos lleva a la nueva evidencia que hemos descubierto. Parece que Carlos Mendoza ha estado chantajeando a doña Estrella durante años. ¿Chantajeando?, repitió Eduardo claramente incrédulo. ¿Con qué podría chantajearla? Cervantes ajustó sus lentes y respondió con calma, con la verdad sobre cómo consiguió su fortuna. Adriana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, mientras Cervantes continuaba. Según nuestras investigaciones, doña Estrella Morales no heredó toda su riqueza de sus padres, como siempre ha afirmado. Una gran parte de su fortuna proviene de actividades menos que legales. ¿Está diciendo, comenzó Adriana, luchando por encontrar las palabras, que doña Estrella estuvo involucrada en actividades ilegales? Cervantes asintió gravemente. Eso es lo que sugieren las pruebas, señora Vega.
El inspector Pablo Cervantes guardó silencio por un instante, observando a cada uno de los presentes antes de continuar. Los nuevos hallazgos indican que se trata de un caso de lavado de dinero, principalmente. Parece que el negocio familiar no siempre fue tan limpio como aparentaba ser, explicó, mientras sus palabras llenaban la sala de una tensión casi palpable. Eduardo Beltrán se puso de pie nuevamente, con el rostro enrojecido por la confusión y la incredulidad. «Esto es ridículo. Mi madre nunca. Ella no podría haber...» «Es verdad», interrumpió Rosa Muñoz suavemente, con un tono que capturó la atención de todos. «Lo siento, señor Eduardo, pero es verdad». Todos se volvieron para mirarla, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y asombro. Su abuelo tenía conexiones con gente peligrosa. Doña Estrella lo sabía, pero nunca hizo nada para detenerlo. De hecho, continuó Rosa con voz temblorosa, ella tomó el control de esas operaciones cuando su padre murió. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Adriana Vega observó las reacciones de los demás. Eduardo parecía devastado. Gabriela Ortega irradiaba una satisfacción mal disimulada. Y Rosa lucía resignada, como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. Finalmente, el inspector Cervantes rompió el silencio. Esta nueva información cambia significativamente el panorama de nuestro caso. Adriana lo miró con una mezcla de confusión y ansiedad. «¿Qué quiere decir?», preguntó con voz tensa. «Quiero decir», explicó Cervantes con calma, «que ahora tenemos motivos para considerar que usted pudo haber actuado bajo coacción. Si doña Estrella la estaba amenazando o chantajeando de alguna manera, eso podría cambiar la naturaleza de los cargos en su contra». «No», interrumpió Adriana firmemente, su voz resonando con convicción. «Lo que hice, lo hice por mi propia voluntad. Fue un error terrible, pero fue mi decisión». Eduardo la miró con los ojos llenos de una mezcla de emociones contradictorias, rabia, dolor y algo parecido a la admiración. «Adriana», comenzó a decir, pero ella negó con la cabeza interrumpiéndolo. «No, Eduardo, no voy a usar esto como excusa. Sí, tu madre me hizo la vida imposible. Y sí, ahora sabemos que no era la santa que todos creíamos, pero eso no justifica lo que hice». El inspector Cervantes asintió lentamente, con una expresión pensativa en su rostro. «Entiendo. Sin embargo, esta nueva información será considerada en su caso. El juez tendrá que tomar en cuenta estas circunstancias atenuantes». Gabriela, que había estado inusualmente callada hasta ese momento, finalmente habló. «Inspector, ¿y qué pasará con doña Estrella? Si todo esto es cierto, ella también ha cometido crímenes». Cervantes suspiró, como si anticipara la pregunta. «Eso es complicado. Dada su edad y su estado de salud actual, es poco probable que enfrente cargos criminales. Sin embargo, habrá una investigación exhaustiva de sus finanzas y las operaciones de la empresa familiar». Eduardo, que parecía haber envejecido años en las últimas horas, miró al inspector con el rostro lleno de angustia. «¿Y qué pasa ahora? ¿Con Adriana? ¿Con mi madre? ¿Con todo esto?», preguntó con voz quebrada. «Bueno», respondió Cervantes, cerrando su libreta con un gesto definitivo, «el caso contra la señora Adriana será reevaluado a la luz de esta nueva información. En cuanto a doña Estrella, como mencioné, se iniciará una investigación. Y en cuanto a usted, señor Beltrán, me temo que debe prepararse para que muchos secretos familiares salgan a la luz». Cuando el inspector Cervantes se marchó, dejó tras de sí un silencio pesado que parecía impregnar cada rincón de la sala. «Adriana, Eduardo»,
Gabriela y Rosa intercambiaron miradas llenas de preguntas sin respuesta. Finalmente, fue Rosa quien rompió el silencio. «Señor Eduardo, señora Adriana», comenzó con voz temblorosa. «Lo siento mucho. Debí haber hablado antes, pero...» «No», interrumpió Eduardo, levantando una mano para detenerla. «No es tu culpa, Rosa. Has sido leal a esta familia durante décadas. Entiendo por qué guardaste estos secretos». Adriana observó a su esposo con sorpresa. A pesar de todo lo que había ocurrido, parecía estar intentando mantener una calma que apenas lograba sostener. «¿Eduardo? ¿Estás bien?», preguntó con cautela. Él soltó una risa amarga que resonó en la habitación como un eco distante. «¿Bien? No, Adriana, no estoy bien. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, que mi madre, a quien siempre vi como un pilar de virtud y fuerza, es en realidad...». Hizo un gesto vago con la mano, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Gabriela, sorprendentemente, fue quien intervino. «Eduardo, querido», dijo con un tono más suave de lo habitual. «Sé que esto es un shock, pero piensa en ello. ¿Realmente cambia quién eres tú? ¿O quién es Adriana?». Adriana se acercó lentamente a Eduardo poniendo una mano sobre su brazo. «Gabriela tiene razón, Eduardo», dijo con voz suave. «Esto no cambia quién eres. Y ciertamente no cambia lo que hice. Sigo siendo responsable de mis acciones». Eduardo la miró con ojos llenos de dolor, pero también de algo más profundo. ¿Podría ser admiración? «Adriana», comenzó, su voz quebrada, «no sé qué pensar. Parte de mí quiere odiarte por lo que le hiciste a mi madre. Pero otra parte entiende por qué lo hiciste». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de emociones no dichas. Adriana apretó suavemente el brazo de Eduardo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza en su interior. «Lo sé, Eduardo», respondió con sinceridad. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy lista para asumir las consecuencias de mis actos y para intentar arreglar las cosas, si es que todavía hay algo que pueda arreglarse». Eduardo asintió lentamente, su mirada perdiéndose en algún punto distante. «Tal vez», murmuró, como si hablara consigo mismo, «tal vez haya una forma de seguir adelante, aunque todavía no puedo verla». El silencio se hizo en la sala tras la confesión de Rosa Muñoz. Adriana Vega miró fijamente a Eduardo Beltrán, cuya expresión reflejaba el peso abrumador de las revelaciones. Marta, fiel a su estilo, fue la primera en romper la tensión. «Es mucho para procesar», dijo con un suspiro dramático, pero con una calidez inesperada en su voz. «Pero estamos juntos en esto, ¿verdad? Si aún me quieres a tu lado, Eduardo». Eduardo la miró, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. Por un momento pareció que iba a apartarse, pero luego, para sorpresa de todos, cubrió la mano de Adriana con la suya. «No sé qué nos depara el futuro, Adriana», admitió, con la voz quebrada, «pero sé que no puedo enfrentar esto solo». Marta, con lágrimas en los ojos, aplaudió suavemente. «Oh, ustedes dos. Siempre supe que su amor era más fuerte que cualquier adversidad». Rosa, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante con el rostro lleno de preocupación. «Señor Eduardo, señora Adriana», comenzó con voz temblorosa, «si me lo permiten, hay algo más que deben saber». Todas las miradas se dirigieron hacia Rosa, que parecía estar luchando con el peso de sus palabras. Finalmente, respiró hondo y continuó. «Doña Estrella,
Ella sabía que la señora Adriana planeaba algo. Adriana sintió que el color abandonaba su rostro. ¿Qué? Logró articular, su voz apenas un susurro. La escuché hablando por teléfono unos días antes del incidente, explicó Rosa con los ojos fijos en el suelo. Estaba hablando con alguien, creo que era su abogado. Decía que sospechaba que usted, señora Adriana, estaba planeando algo contra ella y que necesitaba pruebas. Eduardo frunció el ceño, incrédulo. ¿Estás diciendo que mi madre sabía que Adriana planeaba hacerle daño y no hizo nada? Rosa asintió lentamente. Creo que estaba esperando que la señora Adriana hiciera algo, como si quisiera atraparla infraganti. El silencio que siguió a esta revelación fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación. Adriana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Doña Estrella lo había sabido todo el tiempo? ¿Había sido todo una trampa desde el principio? Marta, como siempre, fue la primera en hablar. Bueno, esto cambia las cosas, ¿no? Si doña Estrella sabía lo que iba a pasar y no hizo nada para evitarlo, eso la convierte en cómplice, ¿verdad? Eduardo se pasó una mano por el rostro, luciendo más agotado que nunca. No puedo creer esto. Mi propia madre jugando este tipo de juegos retorcidos. Adriana, aún aturdida por la revelación, miró a Rosa con una mezcla de incredulidad y compasión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz cargada de emoción. Tenía miedo, señora Adriana, confesó Rosa con la mirada baja. Doña Estrella sabía cosas sobre mí, sobre mi pasado, cosas que podrían haberme costado este trabajo, mi reputación. Te estaba chantajeando, concluyó Eduardo con voz amarga, al igual que a su hermano. Rosa asintió miserablemente. Lo siento mucho. Debí haber sido más valiente. Adriana se acercó a la anciana, tomando sus manos entre las suyas. No, Rosa, no te culpes. Todos hemos sido peones en el juego de doña Estrella. Eduardo se levantó de golpe, su mirada fija en el vacío. Necesito hablar con ella, dijo con decisión. Eduardo, no creo que sea buena idea, intervino Adriana rápidamente alarmada. Estás muy alterado y... Por supuesto que estoy alterado, exclamó Eduardo, su voz llena de frustración. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, que mi madre es una manipuladora y posiblemente una criminal. Y posiblemente mucho más, agregó Marta sin rodeos, provocando que todos la miraran sorprendidos. ¿Qué? Alguien tenía que decirlo, murmuró, encogiéndose de hombros. Eduardo respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Tienen razón, admitió finalmente. No estoy en condiciones de enfrentarla ahora, pero necesito respuestas. En ese momento, el sonido del teléfono de la casa rompió el silencio, sobresaltando a todos. Rosa fue a contestar y regresó momentos después, con el rostro pálido. «Señor Eduardo», dijo con voz temblorosa, «es del hospital. Su madre ha tenido una recaída». El caos se desató en Villa de los Olivos. Eduardo salió precipitadamente hacia el hospital, seguido de cerca por Adriana, quien insistió en acompañarlo, a pesar de las posibles complicaciones legales. Marta se ofreció a quedarse en la casa con Rosa, prometiendo mantener todo bajo control. Durante el trayecto, Eduardo conducía en silencio, con el rostro endurecido por la tensión. Adriana lo observaba desde el asiento del copiloto, su corazón dividido entre la preocupación por su esposo y el temor a lo que pudieran encontrar en el hospital. «Eduardo», dijo suavemente, rompiendo el silencio, «pase lo que pase, estoy aquí para ti».
Eduardo asintió brevemente, sin apartar la vista de la carretera. «Lo sé, Adriana», respondió con voz firme. «Y a pesar de todo, me alegra que estés aquí». Cuando llegaron al hospital, fueron recibidos por el doctor Mendoza, el mismo que había atendido a doña Estrella después del incidente original. Su rostro reflejaba una gravedad que hacía que cada paso hacia su oficina fuera más pesado que el anterior. «Señor y señora Beltrán», saludó el médico con expresión seria. «Gracias por venir tan rápido. Hay algo que necesitamos discutir con urgencia». El pasillo del hospital estaba sumido en un silencio tenso mientras Eduardo Beltrán y Adriana Vega esperaban al doctor Mendoza. Cuando el médico apareció, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y gravedad. «Me temo que la situación de doña Estrella Morales es delicada», comenzó Mendoza, mirando directamente a Eduardo. «Ha sufrido un infarto y su estado es crítico». Eduardo palideció visiblemente. «¿Podemos verla?», preguntó con voz tensa. El doctor asintió. «Sí, pero solo por unos minutos, y debo advertirles, puede que no esté consciente». Con esas palabras los guió a través de los largos y fríos pasillos hasta la unidad de cuidados intensivos. Allí, rodeada de máquinas y monitores que emitían un suave zumbido, yacía doña Estrella, su figura más pequeña y frágil de lo que Adriana jamás la había visto. Eduardo se acercó con cautela, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Mamá», susurró, su voz quebrada por la emoción. Para sorpresa de ambos, los ojos de doña Estrella se abrieron lentamente. Miró a su alrededor con una confusión que dio paso al reconocimiento cuando su mirada se posó primero en Eduardo y luego en Adriana. «¿Eduardo?», murmuró débilmente, su voz apenas un susurro. «Estamos aquí, mamá», respondió Eduardo con ternura. Adriana dio un paso adelante, colocándose al lado de Eduardo. «Sí, doña Estrella, estamos aquí», añadió, sus palabras cargadas de emociones encontradas. La anciana intentó hablar, pero fue interrumpida por un ataque de tos que sacudió su frágil cuerpo. Eduardo le acarició la mano mientras esperaba que se calmara. Cuando finalmente lo hizo, miró a Adriana con una intensidad que la hizo estremecerse. «Adriana», comenzó, su voz apenas audible. «Lo siento». Adriana sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué?», logró decir, su voz temblorosa por la incredulidad. «Lo siento», repitió doña Estrella cerrando los ojos brevemente, como si reunir fuerzas fuera un esfuerzo monumental. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas. «Lo siento por todo, por cómo te traté, por las manipulaciones, por empujarte a esto». Eduardo, atónito, miraba a su madre como si fuera la primera vez que realmente la veía. «Mamá», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto débil. Sabía lo que Adriana planeaba, confesó, su voz cargada de arrepentimiento. Quería atraparla, desacreditarla. Pero no me di cuenta del daño que estaba haciendo. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Adriana. Toda la rabia y el resentimiento acumulados durante años parecían desvanecerse, reemplazados por una profunda tristeza. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué hacer todo esto?». Doña Estrella cerró los ojos, su expresión mostrando una mezcla de dolor y resignación. «Miedo», susurró. «Miedo a perder el control, a perder a mi hijo. Miedo a que descubrieras la verdad sobre nuestra familia». Eduardo apretó suavemente la mano de su madre. «Mamá, lo sabemos. Sabemos sobre el tío Carlos, sobre el dinero», dijo, su voz llena de una extraña calma. Doña Estrella cerró los ojos nuevamente y una expresión de dolor cruzó su rostro. «Lo siento, hijo mío.
dijo con voz entrecortada. Nunca quise que cargaras con los pecados de nuestra familia. Señora Morales, intervino el doctor Mendoza suavemente, no debe esforzarse demasiado. No, negó débilmente doña Estrella sacudiendo la cabeza. Necesito decir esto. Volvió a mirar a Adriana, sus ojos llenos de arrepentimiento. Adriana, lo que hiciste fue terrible, pero yo te empujé a ello. Te llevé al límite, sabiendo lo que podría pasar. La culpa es tanto mía como tuya. Adriana comenzó a sollozar abiertamente, incapaz de contener sus emociones. Doña Estrella, yo... No, la interrumpió la anciana con una fuerza inesperada en su voz. No digas nada, solo prométeme que cuidarás de Eduardo, que lo amarás como yo nunca supe hacerlo. Eduardo, con lágrimas en los ojos, se inclinó para besar la frente de su madre. Mamá, por favor, no hables así, te vas a poner bien. Doña Estrella sonrió débilmente. Mi querido hijo, siempre tan optimista, pero es hora de que enfrente las consecuencias de mis acciones. En ese momento, las máquinas que rodeaban la cama comenzaron a emitir pitidos alarmantes. El doctor Mendoza se acercó rápidamente, revisando los monitores. Lo siento, dijo mirando a Eduardo y Adriana con gravedad. Necesito que salgan ahora. Tenemos que estabilizarla. Mientras eran escoltados fuera de la habitación, Adriana y Eduardo vieron cómo un equipo de médicos y enfermeras rodeaba la cama de doña Estrella. La puerta se cerró tras ellos, dejándolos en el pasillo, aturdidos y emocionalmente agotados. Eduardo se dejó caer en una silla cercana, enterrando su rostro entre las manos. Adriana se sentó junto a él, poniendo una mano reconfortante en su espalda. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Eduardo, su voz amortiguada. Adriana suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. No lo sé, Eduardo, pero lo enfrentaremos juntos. El eco de los pasos resonaba en los pasillos del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Un telón de fondo que parecía reflejar la turbulencia en los pensamientos de Adriana Vega. Sentada junto a Eduardo Beltrán, ambos esperaban con una mezcla de ansiedad y resignación noticias sobre el estado de doña Estrella Morales. La unidad de cuidados intensivos estaba a solo unos metros, y aunque cada minuto se sentía eterno, Adriana encontró en ese momento una inesperada oportunidad para reflexionar. La vida de Adriana había dado giros tan inesperados en las últimas semanas que apenas podía reconocerse a sí misma. De ser la antagonista en el drama familiar, de repente se había convertido en alguien que entendía, quizás por primera vez, las motivaciones y miedos de la mujer a la que había intentado enfrentar. Doña Estrella, con toda su dureza y manipulación, había sido un reflejo de sus propias inseguridades y luchas internas. Adriana miró a Eduardo, que descansaba la cabeza sobre su hombro. El gesto, tan simple y lleno de confianza, la llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, el peso de sus errores parecía menos abrumador. Sea cual sea el resultado, pensó, lo enfrentaremos juntos. La honestidad entre ellos había comenzado a sanar lo que antes parecía irreparable. Mientras su mente divagaba, recordó los momentos más oscuros, las noches llenas de resentimiento, los planes que parecían tan justificados en su momento y que ahora, a la luz de todo lo que había salido a la superficie, no eran más que una cadena de decisiones equivocadas. Pero la confesión de doña Estrella, su disculpa sincera y la revelación de sus propios temores habían cambiado algo fundamental en Adriana. No era inocente. Sus actos habían sido suyos.
y el sistema legal todavía tendría que hacer justicia. Pero por primera vez en años, Adriana sentía que podía mirar hacia adelante con algo que se asemejaba a la esperanza. Eduardo se movió ligeramente, murmurando algo inaudible, mientras su cabeza seguía descansando sobre el hombro de Adriana. Su respiración era pausada, pero había en él un aire de vulnerabilidad que Adriana no recordaba haber visto antes. Quizás él también está empezando a sanar, pensó. Y con esa idea, sintió que una pequeña llama se encendía en su interior. Los desafíos que tenían por delante no eran menores. La investigación sobre las finanzas de la familia Morales y las actividades ilegales de doña Estrella estaban en marcha. Adriana sabía que el escándalo podría afectar tanto su juicio como la reputación de Eduardo. Sin embargo, por primera vez desde que todo había comenzado, sentía que estaban en el mismo equipo. Miró las paredes blancas y frías del hospital, el zumbido constante de las máquinas al otro lado de la puerta. Esto es solo el comienzo, se recordó. Pero ahora tenía una razón para luchar, no solo por ella misma, sino por Eduardo y por el futuro, que, aunque incierto, parecía mucho más prometedor que antes. El sonido de pasos acercándose interrumpió sus pensamientos. Adriana alzó la vista para ver al doctor Mendoza caminando hacia ellos. Su rostro, como siempre, era una máscara de profesionalismo. Pero esta vez había algo en sus ojos que Adriana no pudo descifrar. Eduardo también se enderezó, su mano inconscientemente buscando la de Adriana. «Señor y señora Beltrán», comenzó el doctor con voz calmada pero cargada de seriedad. «Tengo noticias sobre doña Estrella Morales». Adriana sintió que su respiración se detenía por un instante, mientras Eduardo apretaba su mano. «¿Qué tan grave será?», se preguntó, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Pero esta vez, en lugar de dejarse consumir por el miedo, decidió enfrentar lo que viniera con una determinación renovada. El hospital, con su incesante actividad, parecía un lugar fuera del tiempo, pero para Adriana y Eduardo marcaba el umbral hacia un nuevo capítulo. Sea cual fuera el resultado de las palabras del doctor Mendoza, Adriana sabía que tendría que enfrentarlo con coraje y humildad. Mientras Adriana cerraba los ojos, por un momento, encontró algo parecido a la paz. El camino hacia la redención sería largo, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero ahora, con Eduardo a su lado y la verdad finalmente expuesta, tenía una base desde la cual reconstruir. «Estamos juntos en esto», pensó, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada de Eduardo. Y en ese intercambio silencioso, ambos encontraron la fortaleza que necesitarían para enfrentar lo que venía.